Hola, buenas tardes. Vamos a empezar un tratamiento esta tarde con hilos de polidioxanona. El principal objetivo de estos hilos, como sabéis, es estimular la fabricación de colágeno por parte de la piel. Disponemos de una modelo, Carmen, que es una paciente ideal para esta técnica, y vamos a intentar, mediante estos hilos, crear un soporte en las áreas mandibulares y un mallado en la zona de la mejilla. Utilizaremos hilos de 27, de 29 y de 31G, adaptados a las zonas de mayor longitud o menor longitud de la cara. También trataremos el cuello y, sin más, pues vamos a empezar. Bueno, siguiendo los ejes más largos de la cara, utilizaremos hilos de 27 para redefinir el mentón. Esta zona es importantísima porque genera el soporte y el peso de toda la estructura de la cara. Bueno, vamos a utilizar 5 hilos en esta zona, 3 en la zona inferior y 2 en la zona superior. Siguiendo la línea marcada. Intentando mantener el mismo plano. A continuación el soporte posterior, colocamos 2 hilos de 27 también. Y con eso terminamos el pilar posterior. A continuación, con hilos de 29, vamos a continuar. Gira un poquito la cabeza, Carmen. Así. Por debajo de la línea del mentón. Para continuar definiendo el ángulo. Con 2 hilos, en este caso, es más que suficiente. Si tuviéramos un cuello con menor definición, colocaríamos 5 o 6 hilos en lugar de 2. Vamos a tratar la mejilla, la zona media de la mejilla, con hilos más pequeños. Utilizaremos la referencia de 31, que nos da una longitud razonable, y haremos una pequeña empalizada en esta zona posterior, utilizando los 5 hilos que vienen en el paquete. Como siempre decimos en nuestros cursos, el resultado con el hilo de polidioxanona depende directamente de la cantidad de hilos que colocamos. A más hilos, más estimulación de colágeno y mejor resultado. Una cantidad razonable pues serían entre 20
y 30 hilos mínimo por una sesión. Si queremos seguir mejorando la zona de la mejilla, colocaremos algún hilo más en la zona del valle lagrimal. Vamos a colocar alguno más. El hecho de aproximar los hilos uno a otro hará que la red de colágeno que se fabrique sea más cercana, y esta empalizada pues permite que con 4, 5, 6 milímetros de distancia entre un hilo y otro sea más que suficiente. Los hilos sabemos que es una herramienta que no da volumen, estimulan colágeno y en 15 o 20 días tendremos el resultado evidente. Vamos a pasar, para seguir el tratamiento, al cuello. Tunelizamos en estos casos la arruga. No creamos ningún tipo de empalizada y nuestro objetivo es rellenar con nuestro propio hilo la arruga del cuello. Despacito, siguiendo la trayectoria de la arruga. Colocamos tantos hilos como necesitemos para recorrer la arruga en toda su longitud. Continuamos con la tercera arruga del cuello. Hay pacientes que presentarán 1, 2, 3 arrugas, pues nos dedicaremos a rellenarlas una tras otra hasta completar todo el recorrido de la arruga. Si son muy profundas las arrugas, podremos utilizar hilos de 29 en lugar de 31, o utilizar más hilos de 31. El resultado en el cuello es inmediato, al contrario que en la cara, que necesita unas semanas de tiempo. La paciente experimenta una mejoría en las arrugas de su cuello nada más terminar la sesión. En caso de que queramos tratar la papada o la zona inferior del mentón, desde mi punto de vista es importante no llegar hasta la línea media, quedarnos en la zona posterior a la línea media para generar una tensión en la zona medial y posterior del cuello. Si queremos tratar la zona inferior del mentón, los hilos los colocaremos paralelos a la línea del mentón, como un destino final la línea media. Con eso, con el efecto lipolítico del hilo, conseguimos disminuir la cantidad de grasa y definir el ángulo del mentón. Esta sería la forma de colocación. 1. Y 2. Así terminaríamos el cuello y el mentón. Ángulo del mentón, rama vertical y mejilla. Podemos dar por terminado este lado para pasar al lado contrario. Bueno, vamos a dibujar el diseño de los hilos monofilamentos que vamos a colocar. Como hemos hecho en el lado contrario, vamos a colocar unos hilos de 27 siguiendo la línea horizontal del mentón, en número de 3, y luego 2 hilos en la rama vertical. Después, siguiendo la línea inferior, colocaremos un par de referencias de 29. Para completar el sobre, podemos colocar esos de 29 aquí delante. Y posteriormente
con los hilos de 31 vamos a hacer una empalizada doble. Vamos a hacer una empalizada aquí, 5, y después vamos a hacer 2, 3, 4 y 5 para crear una malla en la zona de la mejilla. A continuación iremos al cuello y siguiendo las arrugas en toda su longitud. En este lado tiene 2, en el otro lado tenía 3. Pues colocaremos 4 hilitos en este lado y 4 en el otro, referencias 31. Pues vamos a pinchar. En la colocación del hilo es muy importante no manipular la cabeza de la aguja haciendo oscilaciones de este tipo, hacia arriba y hacia abajo. En el momento que estamos en el plano, simplemente empujar el hilo hasta hacerlo penetrar hasta el final. Simplemente empujar, 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 empujar. El monofilamento no tiene ningún problema y resulta muy fácil de colocar. De 27 desde el ángulo mandibular. Y un segundo hilo. Ahora los 29. El paquetito de los 29 lo vamos a repartir como en el otro lado. 2 los vamos a poner siguiendo la línea horizontal por debajo del cuello. Esto ayuda a la definición del ángulo mandibular y, como he dicho antes, cuanto más borrado esté este ángulo, más cantidad de hilos debemos poner. Si está muy borrado, utilizaremos hilos de 27 en toda la trayectoria. Para completar el paquete vamos a poner estos hilos de 29 por delante de los de 27, creando una verdadera empalizada que desde el momento 1 en el que colocamos el hilo, por el efecto de la aguja, está empezando a producir una cascada de reacciones metabólicas y reparadoras. En el momento que nosotros sacamos la aguja, el canal donde esta aguja estaba es un canal que empieza a ser reparado por nuestros tejidos. Plaquetas, fibroblastos, todas las células se activan para reparar esa herida que hemos hecho con nuestra aguja. A continuación, la presencia del hilo empieza otra cascada de acontecimientos que terminará con la fabricación de colágeno. Ese colágeno que vamos a fabricar en estas zonas es el soporte para el peso que supone la caída de la mejilla. Entonces, estructuralmente tenemos nuestra cara preparada para soportar mejor el paso del tiempo. Vamos con las referencias pequeñas para crear esta malla que hemos hecho en el otro lado, en la mejilla. Cuatro o 5 milímetros de separación entre un hilo y otro es suficiente. Y de la misma forma que los
arquitectos modernos construyen sus puentes creando un soporte firme de hormigón en uno de los extremos del río y más de 31. Y luego, sobre ese soporte fuerte de hormigón, lanza unos cables que realmente son los que soportan el peso de la estructura que permite pasar de un lado a otro. En este caso, nuestro soporte lo estamos haciendo sobre la zona posterior y la zona inferior de la mandíbula, y los cables probablemente podrían ser esos hilos espiculados que hemos hablado, que podemos colocar dentro de un mes o mes y medio para tirar hacia atrás de toda la mejilla. Colocando uno o dos en cada lado es más que suficiente para crear un aspecto juvenil, eliminar los restos de volumen y de peso en la zona inferior y generar esa tensión que estamos buscando. A continuación vamos a poner los hilos del cuello y con eso daremos por finalizada la sesión de los hilos que habíamos previsto hacer a Carmen. Colocamos un hilo siguiendo la línea de la arruga, uno más, la mano izquierda nos puede servir para ayudarnos en esta zona donde la piel, al ser tan fina, pues nos cuesta un poquito más de... A continuación colocamos el siguiente hilo. Y por último, muy bien. Las maniobras que vemos en algunos vídeos de girar el hilo, la aguja, no tienen mucho sentido, puesto que estos hilos, la medida que tienen es perfecta y adecuada a la aguja y no nos van a salir las puntas del hilo por detrás. Bueno, pues hemos terminado. Nuestro auxiliar puede terminar el tratamiento aplicando una crema con árnica que evitará la aparición de hematomas y también pues le va a dar a la paciente una sensación de confort agradable mientras pasan las primeras horas después del tratamiento. Dentro de un mes podemos volver a repetir la sesión. Si lo necesitamos, volviendo a colocar entre 20 y 30 hilos en total. Y en el caso de Carmen es suficiente con ese par de sesiones. En otros casos probablemente necesitemos una tercera sesión hasta completar una cantidad total de hilos que ronde los 90 o 100 hilos para un caso en el que la piel esté bastante estropeada y muy falta de colágeno. Esas dos sesiones se pueden repetir el año que viene o una simple sesión de recuerdo con 30 o 40 hilos una vez al año, en la cara y en el cuello, y nos beneficiamos de un estimulador de colágeno potente como la polidiosanona. Más el efecto, no olvidemos, mecánico de la aguja, que como está demostrado también desencadena una cantidad de reacciones de reparación, de oxigenación del tejido, aumento de la microcirculación y estimulación de los neuroreceptores de dolor, de presión, que también desencadenan cascadas de reacciones químicas y físicas y neurológicas, que el final de todas ellas es el mismo: mejoría de la calidad de la piel. Una vez que hemos conseguido redensificar la piel,
haciendo un buen mallado con hilos de monofilamento, un mes después, o mes y medio, podemos proceder a colocar hilos espiculados que traccionen de la mejilla, puesto que esta piel ya está en buenas condiciones de recibir la tensión de un hilo especulado y el resultado será muy bueno. No antes, si vamos directamente a colocar un hilo especulado, probablemente si la mejilla no tiene la suficiente densidad de piel, tengamos un efecto secundario de la presencia del hilo en la cara del paciente y va a ser, aparte de inestético, pues probablemente va a producir un cierto disconfort las dos puntas del hilo especulado, que como sabéis es un hilo más fuerte.